el poder de la gratitud. Y bueno, y esa gratitud, ¿cómo encontramos a Dios desde ese punto de vista de gratitud en las pequeñas cosas? Descubrir que el poder, estamos acostumbrados a que el poder es un poder, es una fuerza. Vivimos tan rápido, vivimos desde la individualidad de yo. Todo lo que tú has recibido y a dar gracias. Ese es el centro de la contemplación. Yo creo que lo más difícil de todo es sentirnos nosotros mismos perdonados. Para que yo también aprenda a amar desde la manera más gratuita. Y la gratuidad más grande es el perdón. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast La Pausa Ignaciana, algo que tenemos preparado para todos nosotros para poder conocer un poquito más de la espiritualidad ignaciana. Hola, Fer. Hola, Carolina, así es. Y hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotros. Es el padre Jesús Aglur Criado, a quien todos conocemos, mejor dicho, a quien nosotros llamamos queridamente el Padre Chumi. Y es un sacerdote jesuita que actualmente pues se encuentra en Roma y es asistente regional para la parte o la región de norte de Latinoamérica. Bueno, y sin más. Bienvenido, padre. Gracias, contento de estar aquí. Qué bueno, y nosotros súper felices. Yo sé que le dimos mucha lata para que viniera, pero aquí está. Y por eso nosotros estamos siempre muy agradecidos, de verdad, por este momento que usted sacó en medio de su espacio, ¿verdad? De que vino aquí y que sacar este tiempo. Agradecérselo a mi mamá, que viene para estar con ella. Ah, exactamente, claro que sí. Así Gracias es. por eso, padre. Gracias. Bueno, pues yo creo que el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es un tema bastante interesante, es el poder de la gratitud. Y bueno, y esa gratitud, ¿cómo encontramos a Dios desde ese punto de vista de gratitud en las pequeñas cosas? Y yo creo que pues una de las preguntas que de inicio pudiéramos tener es, Padre Chumi, ¿cómo podemos nosotros entrenar o cómo podemos hacer que esas miradas, esas pequeñas cosas, pues encontremos a Dios en ellas? ¿Qué tips usted nos daría para nosotros en ese día a día, en esa cotidianidad, esa mirada la fijemos de una manera o la entrenemos de una manera que reconozcamos a Dios en esas pequeñas cosas? En primero, en relación al tema que ustedes proponen, descubrir que el poder, estamos acostumbrados a que el poder es un poder, es una fuerza, y la gratitud es una fuerza de una dimensión muy especial, porque es la fuerza del amor. La gratitud es la experiencia central del amor, porque es la experiencia de la gracia, de aquello que se recibe gratuitamente. Y por eso nace de esa experiencia el agradecimiento y la gratitud. Nosotros solemos decir que la gratitud es como reciprocidad, como devolver cosas, pero si algo se dio gratis, lo único que toca es agradecer. Entonces, la fuerza de vivir del agradecimiento, de vivir, de descubrir que todo es gracia. Y eso es algo muy importante para la espiritualidad, descubrir que todo es regalo de Dios, que es don de Dios, que todo lo bueno viene de Dios, lo malo no. Confundimos a Dios muchas veces cuando diciendo que manda pruebas, que mucho peor todavía, que Dios castiga. Ignacio está claro que todo lo bueno y solo lo bueno viene de Dios, que Dios no da nada malo. Permite parte de la libertad, ese es el misterio en que nosotros vivimos, que Dios nos quiso libres, nos quiso
semejantes a Él, y por eso nos dio el poder de la gratuidad, de la gratitud, pero de la gratuidad, de dar gratis lo que gratis hemos recibido. Entonces, esa es la experiencia fundamental, digamos así, de la vida cristiana, el descubrir que todo es gracia y que eso que se me ha dado gratis, y San Pablo se lo va a recordar a los discípulos, lo que gratis recibieron, denlo gratis. Y eso, bueno, nos cuesta mucho porque vivimos en una sociedad donde todo es intercambio. O sea, yo quiero a la gente que me quiere, trato bien a la gente que me trata bien. Y el cristianismo, esa es la parte más fácil. El cristianismo nos invita incluso a los enemigos a amarlos. Claro. Amarlos no significa soportar el mal, ni mucho menos justificarlo, sino se trata de justamente ayudar para que no hagan ese mal, para que no produzcan más mal, pero no dejar que nada de odio se guarde en el corazón, sino desear lo mejor para cada persona. Y eso viene de la experiencia, de la fuerza de la gratuidad. Entonces, la fuerza de la gratuidad es esa fuerza que nadie puede dañar, porque pase lo que pase, hagan lo que hagan. Yo sé que tengo un amor, tengo a alguien que me ama desde ahí. Que me amó desde primero. esa generosidad, que me amó primero. En eso consiste el amor, dice San Juan. No en que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y nos dio a su Hijo. Y ahí se muestra que nos amó primero. Y eso es lo que estamos celebrando en estos días. O sea que se nos regaló en su Hijo. No es ese buscar ganar el amor de Dios que mucha gente entiende. O sea, yo tengo que ganarme hacia Dios. Ya yo lo tengo ganado entonces. No, es que no me lo puedo ganar porque No, es gratis. No Por eso mismo. Por eso mismo. O sea, eso de buscar querer ganar el amor de Dios, eso no hace sentido, porque ya es algo que viene dado desde que nacemos. En nuestra sociedad, cuando algo es gratis, ya uno le pone, dice, algo debe Sí, tener, está tiene pasado, me van a cobrar algo Me están después. engañando. Está a punto de vencer. Entonces, el problema es que hemos perdido la experiencia de lo gratuito. Entonces, No valoramos lo que gratis recibimos. pensamos que tenemos que recompensarlo, que devolverlo, o que, bueno, no lo hemos ganado. Y, bueno, sí, muchas veces hacemos muchas cosas, pero no por eso Dios nos ama. Nos ama porque somos sus hijos, sus hijas, y porque Él nos quiere. O sea, eso no tiene otra explicación. Y, como dice Ignacio también, en el fondo, este tema, yo cuando lo pensaba, al sugerirlo a ustedes, yo dije, pero aquí está toda la contemplación para alcanzar amor. Y ahí entró en la pregunta que tú colocabas antes de cómo preparar la mirada, porque la contemplación para alcanzar amor es justamente el contemplar, o sea, la mirada, y la mirada sobre todo lo que hemos recibido. Comienza así, es el paso de los ejercicios espirituales en los 30 días, digamos, el último día en que se te prepara, Ignacio invita a contemplar todo lo que tú has recibido y a dar gracias. Ese es el centro de la contemplación. Es descubrir tanto, dar gracias por tanto bien recibido y darse cuenta de todo lo que yo he recibido. Entonces, ¿cómo yo preparo esa mirada? Bueno, Ignacio nos prepara en todos los ejercicios. Primero con la experiencia de que hemos sido creados y que seguimos siendo creados desde la experiencia del amor de Dios y que todo se nos ha regalado. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y todo en la faz de la tierra. Pero alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor es justamente descubrir que es Dios el que me alaba. Yo soy canto, himno de su alabanza, que es Dios el que se hace el más pequeño de todos, el que se pone a servir a sus discípulos. O sea, es la admiración de la locura del amor de Dios en nuestra vida. Es Dios el que me reconoce a mí como criatura suya y se admira. Mira cómo Dios a las flores del campo que hoy son y mañana no son, los lirios del campo los viste que ni Salomón se vistió, y las aves del cielo que hacen sus nidos en los árboles, ustedes no son más que esas flores o que esas árboles. Entonces esa es la experiencia del don que es la vida, del don que somos nosotros,
Y, o sea, que desde el principio es fundamento y que se nos ha dado todo para vivir ese amor. Todo se nos ha dado para cumplir ese fin. Entonces, bueno, después la experiencia de la misericordia, de cómo Dios te ha amado incluso en tus limitaciones, en tus debilidades, en las cosas que tú has hecho mal. O sea, romper con esa lógica de la culpabilidad, del castigo y entrar en la experiencia de la misericordia. Y eso se expresa totalmente en Jesús. O sea, nos dio a su Hijo. Ignacio nos invita. O sea, toda la experiencia de los ejercicios es para preparar la mirada. Comenzando por la vida, la creación, de todo lo que uno ha recibido, la experiencia del perdón, de la misericordia. Y entonces ya en ese momento Ignacio te coloca y dice, pues mira, ¿qué significa que Dios nos dio a su Hijo? Mira a Jesús. Cómo Jesús nació, creció, aprendió, vivió para que yo pudiera también saber cuánto Dios me quiere. Jesús, como suelo decir, no vino a morir por nosotros. Jesús vino a vivir por nosotros. Y vino a anunciar una manera de vivir diferente, generosa, solidaria, desde la gratuidad, desde el poder de la gratitud. Una pregunta, padre, porque yo veo o nos pasa dentro de nuestro afán del día a día, y yo en algún momento usted siempre posteaba o ponía en su perfil diferentes flores, y a mí eso me llamaba la atención. Inclusive me creaba curiosidad, ya yo entraba a ver cuál era la nueva flor que usted había puesto. Y en una conversación que compartí con usted me dijo como esto mismo de estar como en las pequeñas cosas, encontrar a Dios. Y yo decía, wow, es que vivimos tan rápido, vivimos desde la individualidad de yo, y no estamos, ¿cómo podemos dar ese paso para dentro de nuestro día a día? Aquí estamos hablando de ejercicios espirituales, pero no todo el mundo tiene como ni el conocimiento ni el acceso, sino ya nosotros, viles mortales, que andamos por ahí en la calle, ¿cómo podemos...? Bienvenidas al club, los viles Así mortales. Como eso práctico que nos ponga la mirada, o tener la intención de encontrar, de qué agradecer en las pequeñas cosas. Mira, lo de las flores que pongo en mi estado nació con la pandemia. La pandemia pasó en el momento en que comenzaba la primavera en muchas zonas del mundo. Sí, así es. Y yo tenía una terraza que no la había sembrado yo, que la sembró un compañero de Estados Unidos, que era el director internacional del Servicio Jesuita de Refugiados, y me quedaba enfrente a mi oficina. Y bueno, mi casa es grande. Y yo dije, bueno, mucha gente está encerrada ahora y no tiene chance de ver flores, jardines. Así es. Y yo dije, bueno, esta es una manera. Y comenzó por ahí esa experiencia y bueno, hasta ahora se ha mantenido. Pero es eso, el que sembró ese jardín, lo sembró para él, lo sembró para... Entonces, el darse cuenta justamente de eso que yo tengo como algo que ni me hice yo, ni me di yo la vida, ni me di yo esas flores, y no me las dio Dios para mí, solo me las dio para mí y para que toda la gente lo pueda compartir. Y después eso despertó en mí una mirada de donde quiera ver una flor. Yo digo, bueno, tengo un celular que puede sacar más o menos buenas fotos, y estas fotos pues otras personas las pueden ver. Y yo mismo he descubierto cosas pequeñas. Me río porque un compañero, cuando yo comenzaba como seminarista, ya nos ponían a dar retiros, ejercicios, a grupos de jóvenes. Y entonces me tocó darle esos ejercicios al padre Nano. Justamente él estaba terminando el bachillerato y él dice que yo... El padre Nano. El padre Nano. Y él lo mencionó incluso en su ordenación. Su primera misa, esa experiencia. La menciona mucho yo. Como es la experiencia que digo, pues mira cómo Dios se manifiesta en cosas que uno no puede pensar. Yo estaba de retiro en el centro belarmino y en ese momento tenía todo verde, hierba normal, verde, alrededor de las pequeñas casitas que estaban ahí. Y entonces yo le explicaba así como había que encontrar a Dios hasta en una hierbita, todo lo que es el proceso de el
la clorofila desarrollarse, las células. Bueno, y entonces él se quedó con eso de encontrar el amor de Dios que en una hierbita y en todo lo que hay. Entonces dice que salió en ese momento afuera y que cuando vio el verde fue una experiencia tan fuerte que él no la olvidó todavía 12 años después. Wow. Y que marcó su vocación. Un paso que quizá él había pasado por ahí todos los días, pero ya. No, porque estaban esos días de retiro, pero claro, sí había pasado el día antes y otros días antes. Entonces, educar la mirada es darse cuenta que todo eso ha sido creado para mí. Eso es lo que Ignacio coloca al principio de los ejercicios, que todo eso fue creado por mí. Y no solamente eso, sino que yo fui creado como Dios. O sea, pensamos, Dios se hizo como nosotros, sí, es verdad. Pero antes de eso, me hizo a mí como Él. Como Él. O sea, me hizo como Jesús. Y eso nos hace sentir especiales. En la Biblia, exacto. Entonces, la riqueza, sí, toda la creación. Yo iba a estudiar biología marina porque me encantaba el mar. El mar me parecía un misterio tremendo. Y yo en Sosúa, que fui con mi grupo de compañeros del colegio, fue como el primer momento en que yo vi corales y buceé. Hay varios de ellos que bucean todavía. Y yo vi ese mundo yo digo, pero esto es una cosa increíble. Y aquí hay como un misterio del mar y descubrir la riqueza. Somos un país que tiene mar, aunque no somos de pesca, porque tenemos una terraza submarina muy pequeña. Y entonces, y después al final, bueno, en la compañía me preguntaron, ¿y si te pedimos otra cosa? Si la compañía, me dijo el provincial cuando hablé con él en ese momento, todavía era candidato. Yo ahí rápido dice, bueno, si es la voluntad de Dios, eso fue lo que me salió, pero como diciendo, ojalá que me dejen con la biología marina. Y en la vida, pues yo mismo lo dejé, o sea, descubrí que había una riqueza más grande que todo ese mar y que en cada persona. Que la vida de una persona tenía muchísimos colores más, con sus heridas, con sus dificultades, con sus problemas, pero con una capacidad de amar de corazón que eso es sin fondo. Y fue una lectura posterior y yo no me programé así, pero en el fondo eso, el ver la diversidad de las culturas, esa riqueza que hay en el modo de cada uno de hablar. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el modo de hablar de los pueblos, porque ahí se expresa mucho de la riqueza, ¿no? Y de las expresiones propias y de la capacidad creativa del lenguaje. Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado tantas capacidades. A veces ponían ejemplos, ¿no? Imagínate si tú pierdes la vista, lo que eso significaría, o sea, no poder distinguir. Y todo eso pensamos que nos pertenece porque se nos ha dado gratis. Y se nos ha dado gratis, que sí, se nos ha dado como que nos pertenezca. Dios no nos dice, mira, eso es mío. Claro. Gracias a Dios, que no lo pide para atrás. Eso es tuyo. Pero entonces hemos perdido el sentido de que eso se nos ha regalado. Le digo, antes, por ejemplo, tú querías saber quién era una persona, tú le preguntabas, ¿y de quién tú eres hijo? Así es. ¿Quién es tu familia? O sea, como diciendo, lo que te da a ti, no porque sea buena o sea rica, o sea, sino es como decir, el sentido de tu vida viene dado por ese recibirse, por ese darse gratuitamente. Entonces, eso es como la riqueza. Hoy en día, si te preguntan quién tú eres, no te preguntan así, te preguntan qué tú estudias, en qué tú trabajas, ¿en qué haces? ¿Qué tú trabajas, en qué tú estudias, como que tú has hecho en la vida, como que eso es lo que me define. Exactamente. Entonces, bueno, descubrir que para yo poder hacer, somos el animalito que crece más débil. O sea, un chivito salió del vientre de eso y ya está brincando, ya está brincando. Sí, o sea, dura un poquito para estabilizándose y ya y después arranca. Nosotros para aprender a caminar más de un año ahí cuidándonos y después para aprender a hablar. ¿Y qué significa todo eso? Es el tiempo en que el afecto se comunica, en que yo aprendo a ser persona, aprendo a ser libre, porque la libertad, nazco libre, sí, pero tú no sabes lo que es eso. Te tienen que enseñar qué es eso. Sí. Y después tú descubres eso. O sea, Dios nos ha dado una capacidad de eso, de creatividad, de libertad, pero nos parece que eso es posesión nuestra. ¿Y será eso mismo lo que nos aleja de estar conscientes de que todo se nos da por
por gracia. Mira, hay gente que le han costado mucho las cosas. Hay otra gente que no le ha costado nada. Incluso a veces lo han malcriado porque el papá dice, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé y le da de todo. Eso no ayuda. Para nada. Entonces, ¿y eso es para que él se gane las cosas? No, para que él sepa el valor de las cosas. Sí, que son dos visiones distintas. Exacto. No es que como tienes que trabajar para ganártelo, sino para que valores. Para que aprenda a valorar las cosas. Lo puedas compartir. Sí, un amigo mío puso a sus hijos a trabajar en su empresa, pero comenzando por lavar los baños. Se fue muy abajo. Muy bien. Comenzando por lavar los baños, porque dice, no, esa es la vida. O sea, claro. Y eso tienes que tú verlo como, no como un sacrificio ni como una cosa, sino como el valor que tienen los trabajos humildes y sencillos, la gente que se tiene que pasar su vida haciendo eso, porque eso es lo que ha podido conseguir en la sociedad por la injusticia o porque no tuvo la capacidad de educarse, de recibir una formación. Y esa gente es tan valiosa como tú. Ese yo creo que es el kit del asunto. Y esa gente vale para Dios, bueno, para Jesús vale más que nosotros. Exacto. Si hay que ponerlo en palabras, o sea que Jesús, eso si algo queda claro, ese amor preferencial de Dios por los más pequeños. Por lo vulnerable. Cuando ahora estamos celebrando la encarnación y ahí todo lo que, por eso cuando yo comenzaba a explicar la dinámica de los ejercicios espirituales, quería llegar ahí a la persona de Jesús y el regalo que es la persona de Jesús para San Ignacio, o sea, el descubrir la persona de Jesús, la vida de Jesús. Sí. ¿Y por qué? Porque justamente Dios vivir nuestra humanidad, todo está tocado por la divinidad. Decía Teilhard de Chardin, un jesuita, antropólogo, arqueólogo francés, decía que para quien tiene ojos, todo es sagrado. O sea, sabe descubrir la bondad, el amor en todas las cosas, más allá de la injusticia y de todo eso, pero sabe descubrir, incluso delante de la realidad de injusticia, un amor más fuerte que esa injusticia, en la solidaridad de la gente. Entonces, esa mirada es porque Jesús asumió nuestra vida. Porque en ese fondo estamos seguros. Le preguntaban a Einstein la pregunta más difícil. ¿Cuál es la pregunta más difícil para usted? Saber si el universo es amigo o es enemigo. Porque no hay nada que nos diga si este mundo es bueno o es malo. Para quien no tiene fe o no ha descubierto. Incluso, pero tiene que tener una fe. O sea, todos los científicos, todos tienen una fe. O sea, por lo menos la fe de que esta vida vale la pena. No tiene que ser en Dios y de que ese universo es mi amigo. Entonces, esa es la experiencia que Jesús nos regala, el descubrir que todo este mundo, Dios lo vivió en su carne y se expuso, nació en un pesebre de animales, en una cueva, y ahí se nos regaló y creció. Para mí, de las cosas que me ayudaron en los momentos que he pasado crisis y han sido largos, descubrir que Jesús vivió eso que yo viví. Y que entonces, ¿por qué yo le voy a tener miedo a no saber? ¿Por qué le voy a tener miedo a dudar? ¿Por qué le voy a tener miedo a no entender algo y querer descubrir? Y si algo quedó claro en los evangelios, que el regalo más grande que nos dio con esa vida de Jesús, viviendo la nuestra, por eso decía, Jesús vino a vivir por mí, es la libertad de justamente tener un amor, y está la fuerza de la gratuidad, el poder de la gratuidad, tan grande como el de Él. O sea, nos dio su espíritu sin medida, va a decir San Juan. Nos dio el espíritu sin medida. Con el mismo amor que el Padre me ha amado, yo los he amado. Y permanezcan en mi amor. Entonces, y después va a decir, ámense unos a otros como yo los he amado. O sea, tenemos una capacidad de amar y por eso ese es el misterio, ese es el mar más grande que... otra cosa es que la pongamos en práctica, otra cosa es que la descubramos y la dejamos ser. Sí. Y esa es la fuerza de la gratuidad, es la fuerza del amor. Por eso Ignacio en los ejercicios termina con eso, el darte cuenta de tanto bien recibido,
dice, de creación, de todo lo que Dios, de redención, que no es solamente que Jesús vivió y por vivir amando lo mataron. Jesús no vino a morir, Jesús vino a vivir y no vino para que lo mataran, y la voluntad del Padre no era que lo mataran. Siempre recuerdo esa parábola de que cuando los viñadores asesinos, suelen llamar con ese título, le entrega su tierra a unos operarios para que la trabajen, ¿no? Y para que usufructúen de ella, ¿no? Entrega la viña en la imagen del pueblo de Israel. Y dice, y entonces manda a sus siervos para que vayan a recoger su parte y los apalean, y después manda a otros y los apedrean. Y dice, voy a mandar a mi hijo porque a ese sí lo van a respetar. Claro. Y Jesús cuenta esa parábola justo en el momento antes de que, esos días que sabía que lo estaban buscando para matarlo, como diciendo, Dios no me mandó a mí para que me maten. Y sin embargo, por defender a la gente como yo les he defendido, por defender la vida, por vivir haciendo el bien, así lo es la carta a los Hebreos, pasó su vida haciendo el bien, entonces me van a matar, porque ante un mundo de injusticias, si yo denuncio esa injusticia, pues no se me va. Pero no vino, él vino a vivir y vino a anunciar una buena nueva. Y por eso el Papa Benedicto le decía a los jóvenes, Cristo no les va a quitar nada, les va a dar todo, porque a eso vino. Claro. Nos vino a dar la vida. Y Dios nos lo ha dado en todas esas pequeñas cosas. Cuando murió San Ignacio, a los 100 años publicaron un álbum en Bélgica, Holanda, en los Países Bajos. Y en el álbum pusieron como un dibujo de lo que sería el epitafio de San Ignacio, ante su tumba, ¿no? Y el epitafio decía así: no siendo abarcable por lo más grande y estar contenido en lo más pequeño, eso es divino. Entonces, ¿qué es eso? Como decir, en toda la creación y de un modo especial en la persona humana, y lo sabemos por Jesús, ahí está todo el amor de Dios, toda la divinidad puesta. Entonces, ¿cómo preparar su mirada? Pues comenzar por reconocer que eso es regalo, y que si es regalo, se me ha dado y me pertenece, pero se me ha dado para que yo entre en esa dinámica de la gratuidad, para que yo también aprenda a amar desde la manera más gratuita, y la gratuidad más grande es el perdón. Por eso nos cuesta más todavía. Y nos cuesta mucho más todavía. Y es el regalo más grande, es la capacidad más fuerte que tenemos como personas, la de perdonar. Y a veces yo creo que lo más difícil de todo es sentirnos nosotros mismos perdonados. Sí, porque hay que acogerlo. Fíjate que me encanta ese episodio de la mujer prostituta. Si supiera quién es esta mujer, dice el fariseo, la que le ha lavado los pies, dice, se los lava con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos, derrama perfume. Bueno, y Jesús le dice, mira, cuando yo llegué, porque él dice, si él supiera quién es esta mujer, no dejaría. Fíjate lo que es, o sea, una mujer, lo está besando y lavando y secando con sus cabellos y lágrimas. Y una prostituta, ¿qué va a pensar? Si supiera quién es esta mujer, o sea, como ni sabe quién es ella. Y Jesús le dice, mira, un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 50,000, otro le debía 500, le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién lo va a amar más? Y dice, el que le perdonó 50,000. Dice, yo llegué aquí, tú no me lavaste los pies, no me jugaste con tus lágrimas, ni me lo secaste con tus cabellos. Y esta mujer, bueno, no ha dejado de hacer eso. Porque al que mucho se le perdonó, mucho ama. Claro. Demuestra poco amor. Al que se le perdona poco, no demuestra. Entonces, o sea, es vivir la experiencia de la gratuidad, dejarse querer de gratis. Entonces, lo que no me he ganado, me cuesta, porque estoy pensando que tengo que hacer algo. Sí. Y bueno, es al contrario, o sea, es desde esa experiencia, como yo siempre digo, lo que no aparece en la parábola, aparece de los 2 hijos, llamamos del hijo pródigo. ¿Qué es lo que no aparece en la parábola de los 2 hijos? Lo que no aparece es la reacción del hijo cuando le hacen la fiesta y le ponen, después que se malgastó todo. Exactamente. Y entonces el ternero cebado, el anillo, las sandalias para los pies, el manto. ¿Qué pasó después? Eso no él que se quebra, dice, pero este papá es
el peor pedagogo, el peor educador. O sea, el hijo se le desperdicia toda la fortuna y la gasta y le hace una fiesta. Y pues mira, ahí comenzó a descubrir quién era su papá, cuánto lo amaba, porque cuando él se sintió mal, que quiso comer la comida de los cerdos, él vuelve porque el papá le va a dar comida. Los obreros de mi papá comen, yo aquí. Y entonces, pero todavía no sabe cuánto lo ama su papá. Su papá salía todos los días a buscarlo y a esperarlo, pero no andaba atrás de él. O sea, es la libertad, el misterio y el regalo mayor que Dios nos ha hecho. Y entonces, pero cuando llega, no lo deja hablar, lo cubre a besos, no termina su labia, lo que había preparado. Ya tenía su discurso, no lo deja. Sí. Y entonces no lo deja ni siquiera. Y Jesús cuenta esas parábolas porque justamente él estaba comiendo con publicanos y con pecadores, con vendepatria, que eran los que cobraban los impuestos de los romanos y se robaban como Saqueo. Y por eso Jesús le dice, para hablar de la alegría de Dios, porque esa es otra cosa que pensamos poco, en la alegría de Dios. Sí, o sea, nosotros existimos por la alegría de Dios. Por la alegría de Dios, amor, somos su alegría. Claro, somos su así alegría. es. Imagínate lo especial, si hacemos eso consciente, lo especial que nos hace sentirnos ese amor, sentirnos siempre perdonados. Y me llevo hoy que usted comenta lo de gratuidad, no solamente es de que nos llega gratis, sino que también debemos darlo gratis. Pero el deber es un deber que no nace de un deber. Ok. Porque eso ya entraría como estoy obligado. No, exacto. Pero entra de descubrir, y esa es la experiencia yo pienso, del primer hijo, del que se fue, gastó la fortuna, y ahora cómo yo no voy a vivir de esa dimensión. O sea, es algo que nace de la misma gracia, no de la experiencia del deber. No es porque ahora me siento comprometido. No, sino que le nace de forma natural. Sí, de una forma natural, que en momentos cuesta, porque pensamos, y ahí es un punto también del reconocimiento y de la vista, que Ignacio trabaja mucho, que la gratuidad o la autenticidad es lo que me sale a mí, que me nace. No, el amor es lo que no me nace. Sí. Así es. Muchas veces, o sea, cuando yo tengo que amar más allá de lo que me nace. Y creer también es eso, cuando a pesar de sentirme mal, yo sé que yo estoy invitada a confiar, a creer, a perdonar, y que yo no estoy mal. O sea, Ignacio nos ayuda a no confundir lo que yo siento con lo que yo soy. Claro. Bueno, y yo creo que en la vida no solamente debemos dejarlo en las palabras y en todo digamos que conocimiento que uno va adquiriendo, sino que también es bueno palparlo. Y en ese mismo sentido, Padre Chumi, me gustaría que usted nos contara así rapidito una experiencia que haya tenido en su vida personal, sacerdotal, donde usted vio a Dios en algo insignificante. Que para usted tal vez, como usted narraba ahorita, el pasto insignificante, y después de haber reconocido eso, pues pasó a tener otro sentido. Y al mismo tiempo, cómo eso ha cultivado o ha crecido su experiencia espiritual en lo que lleva de vida hasta el momento. Mira, hay cosas que son insignificantes, pero que cuando ya uno ve a Dios ahí ya no son insignificantes. Por eso le digo, o sea, automáticamente le cambiamos el sentido. Por ejemplo, yo pienso así, pero no puedo pensar cosas, porque cuando pienso, dice, no, porque los momentos que yo experimenté a Dios eran suyo. Sí, te voy a poner un caso que tiene que ver con mi vocación. Bueno, mi vocación nació por una pregunta, ¿por qué no? Okay. Me acuerdo exactamente dónde me hice la pregunta. Y simpáticamente estaba ligada a bailar. A mí me encanta bailar. Una de las cosas que tengo en Roma que no tengo. ¿Con quién bailar? Y yo quería ser un cura que bailara. Claro. Eso fue siempre parte de mi vocación. Y me acuerdo cuando me hice esa pregunta. Y bueno, tuve otra experiencia muy fuerte, que fue un retiro, que fue cuando conversé con alguien por primera vez y le dije que sentía ese llamado como sacerdote. Y para mí eso fue fue simplemente decir eso, y él, no sé qué fue lo que me dijo, pero ya el decirlo y el recibir fue una confesión.
yo sentí un calor así tan grande como dentro de mí, una alegría. Damos una excursión del colegio en Nigua, en Palenque, y había unas piscinas ahí. Yo metí en la piscina, yo estaba con calor adentro todavía. Pero la experiencia que te iba a contar esas fueron experiencias vocacionales del inicio, que estuvieron ligadas a una primera experiencia que fue cuando nos llevaron del colegio a un barrio, a un barrio de invasión. Matahambre era vacío, entonces era un terreno baldío. Entonces yo iba en pantalones cortos a la escuela, hasta sexto grado de primaria, sí, íbamos en pantalones cortos, de séptimo ya te ponían el largo. Me acuerdo por eso que yo debía estar en sexto. Y nos llevaron a ver porque habían invadido una familia ese terreno, que es lo que ahora es el Manguito. Yeah. Y entonces había una casa que tenía dos cartones, o sea, una casa de cartón y las paredes borradas, y yo vi una sola mesa, un radito y una silla. No sé si había una cama. Y era una familia de 4 personas. Y esa era su casa. Yo digo, cuando yo vi eso, yo dije, y yo tengo tantas cosas, eso para mí fue una experiencia impresionante que me marcó. Y después, en un momento que comencé en la compañía, el diálogo, me preguntaron, dice, mira, los ejercicios, mis primeros ejercicios formales de 5 días, yo era candidato todavía. Me dice, ahora te tienes que preguntar si esto es lo que Dios pide de ti. Y yo, ¿cómo me voy a preguntar si ya lo tengo claro? Y yo no sabía cómo iba a hacer esa oración. Y me entré en la capilla, era la capilla del noviciado. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes, yo estoy claro que esto fue lo que tú quieres de mí. Y ahora tengo que preguntarte otra vez. Y yo, bueno, no es porque yo dude, pero me lo han pedido. Exacto. Y entonces levanto la vista así y veo el sagrario que tiene con piedritas. Y dice, tú sígueme. Wow. Ya, claro, de ahí, padre. No, pero que yo había visto eso muchísimas veces, muchísimas oraciones antes. Y nunca nunca le he dado ese sentido. No, es que vino a mí, no fui yo que se lo di el sentido. Claro. O sea, yo fue una cosa así, o sea, dije, no puede ser. Yo mismo me decía, no puede ser, porque como diciendo, yo estaba seguro de que yo no iba a recibir ninguna respuesta. Ahí está la respuesta. No sé si fue un truco de los jesuitas. Exacto. Bueno, padre, Sí, y realmente antes de empezar el podcast hablábamos como hasta del tiempo. Usted ve que rápido pasó el tiempo. Pasó muy rápido. Sí. Yo hablo mucho. Yo sabía que iba a fluir bien, porque es como tener una conversación. Y Gracias. le agradecemos otra vez. Sí, ya tenemos que cerrar, pero sí nos gustaría como alguna invitación a quien nos ve, a quien nos escucha, para acercarse un poquito a esa gratificación, o sea, de vivir en gratuidad. Sí, eso no es un truco especial, pienso yo. Lo primero es el saber eso, que yo no soy más ni menos que nadie, que soy hija de Dios y que he recibido esa gracia. Bueno, lo puedo reconocer por la fe o lo puedo reconocer descubriendo el valor que tengo como persona. Entonces, como hacer esa experiencia de decir, pues mira, esta vida se me ha regalado, por más que yo haya tenido que trabajar de chiquito y pasar todos los trabajos del mundo, yo no decidí nacer. Entonces, poder hacer esa experiencia de que a mí se me regaló la vida y que muchas cosas, aunque me cuesten, pues las puedo hacer porque tengo una capacidad de pensar, porque tengo una capacidad. Entonces, descubrirse, saberse amado, como saber que la respuesta de Einstein es sí. Yo soy amado, sí, esta vida tiene sentido, sí, bueno, pues vale la pena. El universo es amigo de nosotros. Exacto. Y yo soy lo más grande del universo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Gracias, Padre, por ustedes. decir que sí y apoyarnos en esto tan bonito para nosotros, o sea, que queremos tanto. De verdad, muchas gracias. Así es. Gracias a Muchas gracias, ustedes. Padre. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.